ready? No, no va a alcanzar. Hidden in the jungles of Cambodia lies a civilization that was the center of the medieval world. Inspired by gods, conquered by nature. This is Angkor, the lost empire of Cambodia. For the first time on the big screen, a country that was closed, unchanged for centuries. A place that has captured millions of imaginations. Home to one of the great wonders of the ancient world. Then to the outside world, it disappeared. Its people gone. Its temples crumbled. Meet the scientists uncovering its secrets, inviting you to explore its exquisite mysteries and lose yourself in a world time forgot. Angkor, the lost empire of Cambodia. Angkor. Angkor, ciudad capital también conocida como Yasodharapura, fue la ciudad capital del Imperio Khmer. La ciudad y el imperio florecieron aproximadamente entre los siglos IX y V. La ciudad alberga el Angkor Wat, una de las atracciones turísticas más populares de Camboya. El nombre Angkor se deriva de Nokor, una palabra Khmer que significa reino, que a su vez deriva del sánscrito Nagara que significa ciudad. El período de Angkor comenzó en el año 802 después de Cristo, cuando el monarca hindú Khmer Jayavarman II se declaró a sí mismo monarca universal y rey dios, y duró hasta finales del siglo XIV, cayendo por primera vez bajo la soberanía de Ayutthaya en 1351. Una rebelión Khmer contra los siameses. La autoridad resultó en el saqueo de Angkor en 1431 por parte de Ayutthaya, lo que provocó que su población emigrara al sur, a Longbek. Las ruinas de Angkor se encuentran en medio de bosques y tierras de cultivo al norte del Gran Lago, Tonle Sap, y al sur de las colinas de Kulen, cerca de la actual ciudad de Siem Reap, en Siem Reap, provincia. Los templos de la zona de Angkor suman más de 1000, y varían en escala desde montones anodinos de escombros de ladrillo esparcidos por los campos de arroz hasta Angkor Wat, que se dice que es el monumento religioso individual más grande del mundo. Muchos de los templos de Angkor han sido restaurados y, juntos, constituyen el sitio más importante de la arquitectura Khmer. Los visitantes se acercan a los 2 millones al año, y toda la extensión, incluidos Angkor Wat y Angkor Thom, está protegida colectivamente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La popularidad del sitio entre los turistas presenta múltiples desafíos para la preservación de las ruinas. En 2007, un equipo internacional de investigadores que utilizó fotografías satelitales y otras técnicas modernas concluyó que Angkor había sido la ciudad preindustrial más grande del mundo, con un elaborado sistema de infraestructura que conectaba una expansión urbana de al menos 1000 kilómetros cuadrados, 390 etsequentes mi, a los conocidos templos en su núcleo. Angkor se considera una ciudad hidráulica porque tenía una red complicada de gestión del agua, que se utilizaba para estabilizar, almacenar y dispersar agua sistemáticamente por toda la zona. Se cree que esta red se utilizó para el riego con el fin de compensar la temporada impredecible del monzón y también para apoyar al aumento de la población. Aunque el tamaño de su población sigue siendo un tema de investigación y debate, los sistemas agrícolas recientemente identificados en el área de Angkor pueden haber sustentado entre 750.000 y 1 millón de personas. El estreno mundial de la exposición Angkor, el Imperio Perdido de Camboya, se inauguró el día 16 de febrero de 2022 en el Centro de Ciencias de California. Mediante 120 artefactos originales, la mitad de los cuales se exhiben por primera vez fuera de Camboya, y exposiciones interactivas,
Los visitantes utilizan una óptica científica para explorar el antiguo imperio de Angkor. Considerada alguna vez como la metrópolis más grande del mundo, Angkor alberga más de 100 templos, ahora misteriosamente silenciosos y rodeados por la densa selva camboyana. Angkor, el imperio perdido de Camboya, desarrollado por Museums Partner en colaboración con el California Science Center, el Museo Nacional de Camboya y el Ministerio de Cultura de Camboya, hace uso de la ciencia para ofrecer una mirada profunda hacia el ascenso y caída de la antigua Angkor, así como a su perdurable legado. Los visitantes aprenderán cómo las herramientas de la arqueología, desde la decodificación de inscripciones hasta la aerofotogrametría y el escaneo con rayos láser, han enriquecido nuestro conocimiento sobre las maravillas de la ingeniería y la cultura de un imperio, la vida cotidiana de su gente y los desafíos ambientales que moldearon su futuro. El presidente y director ejecutivo del Science Center, Jeffrey N. Rudolph, dijo: "Me complace colaborar con el Ministerio de Cultura de Camboya, el Museo Nacional de Camboya y Museums Partner para ofrecer el estreno mundial de esta exposición en el California Science Center. La exposición muestra en detalle cómo las herramientas científicas pueden ampliar nuestra comprensión del pasado antiguo y preservar el patrimonio cultural para las generaciones futuras". La vicepresidenta del Science Center, Diane Perlov, comentó: "Esperamos que esta extraordinaria exposición inspire interés no solo en el legado de Angkor, sino en el proceso mismo de la ciencia, el conocimiento que nos revela y el patrimonio que preserva". La exposición Angkor, el imperio perdido de Camboya, estará abierta en el California Science Center hasta el 5 de septiembre de 2022, junto con una película IMAX en 3D, visualmente impresionante, que presenta una aventura épica en la que se entrecruzan ciencia, misterio y una civilización antigua. El precio de entrada para la exposición y la película IMAX para adultos es de $25 americanos con 25 centavos, y hay varios descuentos disponibles. El precio de entrada para la exposición es de $19 americanos con 95 centavos para los adultos, y el de las entradas para IMAX desde $6 americanos con 75 centavos hasta $8 con 95 centavos, con un descuento adicional al comprar a la vez las entradas para la exposición y la película IMAX. Angkor. Construcción de Angkor Wat. El templo principal de la región angkoriana, Angkor Wat, fue construido entre 1113 y 1150 por el rey Suryavarman II. Suryavarman ascendió al trono después de prevalecer en una batalla con un príncipe rival. Una inscripción dice que, en el curso del combate, Suryavarman saltó al elefante de guerra de su rival y lo mató, al igual que el mítico hombre pájaro Garuda mata a una serpiente. Después de consolidar su posición política a través de campañas militares, diplomacia y una firme administración interna, Suryavarman se lanzó a la construcción de Angkor Wat como su mausoleo personal del templo. Rompiendo con la tradición de los reyes jemeres, e influenciado tal vez por el surgimiento simultáneo del Vaisnavismo en la India, dedicó el templo a Vishnu en lugar de a Shiva. Con muros de casi media milla de largo a cada lado, Angkor Wat retrata grandiosamente la cosmología hindú, con las torres centrales que representan el monte Meru, hogar de los dioses, las paredes exteriores, las montañas que encierran el mundo, y el foso, los océanos más allá. El tema tradicional de identificar al Khmer de Baraja con los dioses, y su residencia con la de los celestiales, es muy evidente. Las propias mediciones del templo y sus partes entre sí tienen un significado cosmológico. Suryavarman tenía las paredes del templo decoradas con bajorrelieves que representaban no solo escenas de la mitología, sino también de la vida de su propia corte imperial. En una de las escenas, el propio rey es retratado como de mayor tamaño que sus súbditos, sentado con las piernas cruzadas en un trono elevado y sosteniendo la corte, mientras que un grupo de asistentes lo hacen sentir cómodo con la ayuda de sombrillas y ventiladores. Desastre natural.
Otros estudiosos que intentan dar cuenta del rápido declive y abandono de Angkor han planteado la hipótesis de desastres naturales como enfermedades, peste ductónica, terremotos, inundaciones o cambios climáticos drásticos como agentes relevantes de destrucción. Un estudio de los anillos de árboles en Vietnam produjo un registro de los primeros monzones que pasaron por esta zona. A partir de este estudio, podemos decir que durante los siglos IXV chica los monzones se debilitaron y, finalmente, fueron seguidos por inundaciones extremas. Su incapacidad para adaptar su infraestructura de inundación puede haber llevado a su eventual declive. Investigaciones recientes de arqueólogos australianos sugieren que la disminución puede haberse debido a la escasez de agua causada por la transición del período cálido medieval a la pequeña edad de hielo. La investigación dendrocronológica de LDO ha establecido cronologías de anillos de árboles que indican periodos severos de sequía en todo el sudeste asiático continental a principios del siglo XV, lo que plantea la posibilidad de que los canales y embalses de Angkor se secaran y pusiera fin a la expansión de las tierras de cultivo disponibles. Restauración, preservación y amenazas. Un fraile portugués del siglo XVI, Antonio da Madalena, fue el primer visitante europeo en visitar Angkor Wat en 1586. En el siglo XVII, Angkor Wat no estaba completamente abandonado. 14 inscripciones del siglo XVII dan testimonio de los asentamientos japoneses junto con los de los jemeres restantes. La inscripción más conocida habla de Ukondafu Kasufusa, que celebró el Año Nuevo Khmer allí en 1632. Si bien Angkor era conocido por los jemeres locales y se mostró a los visitantes europeos, Henry Moulot en 1860 y Anna Leonovens en 1865, permaneció envuelto por el bosque hasta finales del siglo XIX. Arqueólogos europeos como Louis de Laporte y etnólogos como Adolphe Bastian visitaron el sitio y popularizaron el sitio en Europa. Esto finalmente llevó a un largo proceso de restauración por parte de los arqueólogos franceses. De 1907 a 1970, las obras estuvieron bajo la dirección de la École Française d'Extrême Orient, que taló el bosque, reparó cimientos e instaló desagües para proteger los edificios de los daños causados por el agua. Además, los académicos asociados con la escuela, incluidos Georges Coedes, Maurice Gleizes, Paul Mus, Philippe Stern y otros, iniciaron un programa de erudición e interpretación histórica que es fundamental para la comprensión actual de Angkor. El trabajo se reanudó después del final de la Guerra Civil de Camboya y, desde 1993, ha sido coordinado conjuntamente por la India, Alemania, Japón y la UNESCO a través del Comité Internacional de Coordinación para la Salvaguardia y el Desarrollo del Sitio Histórico de Angkor, ICC, mientras que el trabajo camboyano es llevado a cabo por la Autoridad para la Protección y Gestión de Algunos templos han sido cuidadosamente desmontados piedra por piedra y vueltos a montar sobre cimientos de hormigón, de acuerdo con el método de anastilosis. El Fondo Mundial de Monumentos ha ayudado a Phrea Khanh, el batido del mar de leche, un friso en bajorrelieve de 49 metros de largo en Angkor Wat, Ta Som Minom Bakeng. El turismo internacional a Angkor ha aumentado significativamente en los últimos años, con un número de visitantes que alcanzará alrededor de 2 millones al año en 2014. Esto plantea problemas de conservación adicionales, pero también ha proporcionado asistencia financiera al esfuerzo de restauración. Historia religiosa. El Angkor histórico fue más que un sitio para el arte y la arquitectura religiosos. Fue el sitio de grandes ciudades que atendieron todas las necesidades del pueblo jemer. Sin embargo, aparte de algunos puentes antiguos, todos los monumentos restantes son edificios religiosos. En la época de Angkor, todos los edificios no religiosos, incluida la residencia del propio rey, se construían con materiales perecederos, como la madera, porque solo los dioses tenían derecho a residencias hechas de piedra. De manera similar, la mayoría de las inscripciones en piedra sobrevivientes tratan sobre los fundamentos religiosos de los reyes y otros potentados. Como resultado, es más fácil escribir la historia de la religión estatal de Angkor que escribirla de cualquier otro aspecto de la sociedad de Angkor.
Varios movimientos religiosos contribuyeron al desarrollo histórico de la religión en Angkor. La religión de la Camboya pre-angkoriana, conocida por los chinos como Funan, siglo I d.C. hasta k 550, y Chenla, k 550 k 800 después de Cristo, incluía elementos del hinduismo, el budismo y los cultos a los ancestros indígenas. Los templos del periodo de Chenla tienen inscripciones en piedra, tanto en sánscrito como en Jemer, que nombran deidades ancestrales tanto hindúes como locales, con Shiva suprema entre las primeras. El culto de Aryara era prominente, el budismo no lo era porque, como informó el peregrino chino Y. Jing, un rey malvado lo había destruido. También era característico de la religión de Chenla el culto al lingam, o falo de piedra que patrocinaba y garantizaba la fertilidad a la comunidad en la que se ubicaba. Shiva y el lingam. El rey Jemer Jayavarman II, cuya asunción del poder alrededor del año 800 d.C. marca el comienzo del periodo angkoriano, estableció su capital en un lugar llamado Aryaralaya, hoy conocido como Rolwos, en el extremo norte del gran lago Tonle Sap. Aryara es el nombre de una deidad que combina la esencia de Vishnu Hari con la de Shiva Hara y que fue muy favorecida por los reyes gemeres. La adopción de Jayavarman II del epíteto de Varaha, Dios Rey, significó la conexión especial del monarca con Shiva. El comienzo del periodo de Angkor también estuvo marcado por cambios en la arquitectura religiosa. Durante el reinado de Jayavarman II, los santuarios de una sola cámara típicos de Chenla dieron paso a templos construidos como una serie de plataformas elevadas con múltiples torres. Las pirámides de los templos, cada vez más impresionantes, llegaron a representar el monte Meru, el hogar de los dioses hindúes, y los fosos que rodean los templos representan los océanos mitológicos. Por lo general, un lingam servía como imagen religiosa central del templo montaña de Angkor. La montaña templo era el centro de la ciudad, y el lingam en el santuario principal era el foco del templo. 56. El nombre del lingam central era el nombre del propio rey, combinado con el sufijo esvara, que designaba a Shiva. A través de la adoración del lingam, el rey se identificó con Shiva y el shaivismo se convirtió en la religión del Estado. Así, una inscripción fechada en el año 881 d.C. indica que el rey Indravarmani erigió un lingam llamado Indresvara. Otra inscripción nos dice que Indravarman erigió 8 lingams en sus cortes y que fueron nombrados por los 8 elementos de Shiva. De manera similar, Rajendravarman, cuyo reinado comenzó en 944 después de Cristo, construyó el templo de Prerup, cuya torre central albergaba el lingam real llamado Rajendrabhadresvara. Los miles de turistas que cada madrugada intentan abrirse paso a codazos para presenciar el amanecer sobre Angkor Wat, el templo hinduista más grande del mundo, que se encuentra en Siem Reap, Camboya. Observan con la boca abierta y el móvil listo cómo la luz comienza a iluminar las 5 torres en forma de loto que coronan el conjunto. Es una representación del monte Meru, la morada de los dioses, según la tradición hinduista. Sin embargo, corren el riesgo de perder de vista otra obra maestra, en este caso, de ingeniería. Se trata de la compleja red de presas y canales utilizada para capturar, almacenar y distribuir el agua, sin parangón en el siglo XIII, el momento de esplendor de esta ciudad. Fue entonces cuando la población de este vasto complejo del Imperio Jemer, que incluye muchos otros templos y ciudades a lo largo y ancho de unos 100 kilómetros cuadrados, alcanzó una cifra récord de casi 750.000 habitantes, aunque hay quien la eleva a más de 1 millón. Sin embargo, en algún momento del siglo XV, la región fue abandonada casi por completo y la capital se desplazó hacia el sureste, a Phnom Penh. Durante siglos, la mayoría de los templos de Angkor fueron engullidos poco a poco por la jungla, mientras que tan solo los monjes se quedaron a proteger Angkor Wat. No fue hasta el siglo XIX cuando los expedicionarios franceses redescubrieron la antigua capital del Imperio Jemer. ¿Cuál fue exactamente el motivo de que una ciudad de tal tamaño, con tal carga histórica, religiosa y militar,
fuese abandonada casi por completo ha sido motivo de discusión arqueológica durante décadas. Durante mucho tiempo, se señaló que pudo deberse a las diversas incursiones siamesas que tuvieron lugar entre 1369 y 1431 y que habrían dejado tocado al Imperio Jemer que, como protección, se habría decantado por Phnom Penh por su mejor situación estratégica. Hoy en día, no obstante, cada vez hay mayor unanimidad en considerar que pudo deberse a una mezcla de factores, entre los cuales destaca la escasa preparación de la ciudad para los cambios climáticos. Es lo que defiende una nueva investigación publicada en Science Advances que ha analizado las 1013 voltiosías y los 617 nodos del sistema de canales para identificar sus puntos débiles. Durante mucho tiempo, se ha sugerido que la infraestructura en forma de red de la ciudad jugó un importante rol en su desaparición y, más recientemente, que la gigantesca infraestructura se alió con la variabilidad climática para producir ese resultado, señalan los autores de la Universidad de Sydney y la Escuela Francesa de Extremo Oriente. Hasta el momento, recuerdan, no había un análisis exacto de qué características de la ciudad la habían hecho vulnerable a los cambios meteorológicos imprevistos. Ahora, por primera vez, el estudio desvela con más detalle cómo el genio de los angkorianos para trazar y reformar sus vías de agua pudo suponer también el principio de su fin. La infraestructura urbana de Angkor, en concreto, su gigantesca y enrevesada red de distribución de agua, era propensa a caer en una cadena de errores en caso de ser impactada por una perturbación climática de gran amplitud pero baja frecuencia, explican los autores. ¿Cuál iba a ser exactamente esta alteración? Probablemente, un largo periodo de duras lluvias monzónicas que terminarían dañando el sistema de distribución de aguas, preparado para épocas más secas. Hace alrededor de una década, Victor Lieberman ya defendió que habían sido los accidentes climáticos los que habían precipitado el fin, lo que había afectado también a otras regiones del sudeste asiático. Pero hasta ahora no se sabía exactamente por qué esto había sido el fin de Angkor. Según el análisis topográfico realizado por los científicos, el daño provocado a los canales por las inundaciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIV y principios del XV se dejó notar sobre todo en la zona oeste y norte del sistema de canales. En concreto, la mayor erosión se produjo al norte y al este de Angkor Thom, junto al río Siem Reap, un punto clave, ya que era la ciudad que más población albergó, una urbe fortificada construida por Jayavarman VII a finales del siglo XII. Sin embargo, los autores recuerdan que, debido a que el sector noroeste de Angkor aún no está completamente excavado, es probable que también se produjese un gran daño en dichas zonas. El edificio se situó a propósito y se crearon caminos en la selva para que los visitantes solo pudieran entrar desde el oeste, una dirección tradicionalmente asociada con la Tierra de los Muertos pero también con Vishnu, para experimentar la renovación espiritual al acercarse a las energías divinas del templo. El diseño y la imponente altura pretendían atraer la mirada hacia arriba para leer las grandes historias de los dioses, héroes y antepasados talladas en piedra a través de las paredes y en las columnas del gran templo. Alrededor del complejo se construyeron viviendas y talleres, se abrieron mercados y otros negocios, y se creó una red de carreteras. Se formó una sustancia conocida como laterita para sostener el templo emergente, que luego se recubrió de piedra arenisca. Los bloques de arenisca utilizados en la construcción se extrajeron de un lugar conocido como las colinas de Kulen, 18 millas al norte, y se llevaron a la obra a través de una serie de canales. Se desconoce el tiempo que tardó la construcción y, según algunas interpretaciones, nunca se terminó del todo. Angkor Wat está diseñado para representar el monte Meru, el nexo espiritual y físico en el hinduismo que es el centro de toda la realidad.
Los 5 picos del monte Meru están representados por las 5 agujas del templo. Se creía que Brahma y los Devas, semidioses, vivían en el monte Meru y es famosa la referencia que se hace en el Mahabharata cuando Yudhishthira y sus hermanos viajan a las puertas del cielo. Los hermanos van muriendo uno a uno hasta que solo quedan Yudhishthira y su fiel perro. Cuando llegan a la frontera del cielo, el guardián de la puerta le dice a Yudhishthira que puede entrar por la vida digna que vivió, pero que no se admiten perros en el cielo. Yudhishthira rechaza cualquier paraíso que no incluya a los perros y se aleja, pero el guardián lo detiene y se revela como Vishnu, que solo lo estaba probando una última vez antes de permitirle la entrada. El templo se erige hacia arriba a través de una serie de galerías, lo que daba un amplio espacio a los diseñadores para explorar la historia cultural, religiosa y temporal del pueblo. La galería exterior del templo se extiende a lo largo de más de 600 metros cubiertos por estos relieves. Angkor Wat fue diseñado para representar el mundo, con las 4 esquinas del muro exterior ancladas en las 4 esquinas de la tierra y el foso que representa los océanos circundantes. Escenas de la vida cotidiana, relatos mitológicos, iconografía religiosa y procesiones reales se enroscan en la fachada. En la entrada occidental, una gran estatua de Vishnu con 8 brazos se ha colocado en la actualidad para recibir a los visitantes que depositan ofrendas a sus pies en señal de súplica o en agradecimiento por las oraciones atendidas. El santuario central del templo está alineado de norte a sur con el eje de la tierra, y la estatua de Vishnu se situaba en el centro, dejando claro que Vishnu estaba en el centro de todos los acontecimientos terrenales y divinos. Las galerías, según algunos estudiosos, se utilizaban para las observaciones astronómicas y se construyeron específicamente con ese fin para que los astrónomos pudieran ver claramente la rotación de los cielos en el cielo nocturno. No cabe duda de que el lugar estaba vinculado a las observaciones astronómicas, ya que está colocado con precisión para reflejar la constelación de Draco, el dragón, que representa la eternidad porque nunca se pone.